Muy buenos días, tardes, noches tengan ustedes nuestros espectadores. El día de hoy les vamos a hablar acerca del el mecanismo de solución de controversias que tiene el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el Tratado de Libre Comercio de la Unión Europea y entre otros tratados comerciales en los que se encuentra México. Los integrantes estamos conformados por Brian Leonardo Velázquez Azuara, Emanuel Valdés Gamundi, Marioli Atnael Sánchez Antonio, Catherine Prior Sánchez y un servidor, Jorge Antonio Romero Valderas. El primer tema que vamos a tocar va a ser el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que como ya todos sabemos está conformado por Estados Unidos, México y Canadá. Una característica particular de este tratado es el hecho de que incluye disposiciones muy completas sobre la solución de controversias. El Telecán fue para muchos un aspecto a seguir, un modelo a seguir para solucionar problemas y controversiales en los acuerdos regionales de libre comercio, siendo esto que también era algo muy novedoso, ya que anteriores tratados no contaban con diferentes soluciones de controversias. Como aquí lo menciona en la diapositiva, este tratado no solamente contaba con una disposición general, sino que también tenía un acuerdo especial para cuotas antidumping y derechos compensatorios, y también una disposición para controversias relativas a inversiones. Esto permitía a los inversionistas extranjeros demandar a las partes del Tratado de Libre Comercio, y este fue establecido como un tratado de libre comercio integral, y esto se reflejaba en sus disposiciones relativas a su mecanismo de solución de controversias. Esto fue de vital importancia, ya que como los mencioné anteriormente, otros tratados contaban solamente con una disposición general. Esto esto afectaba al tratado y a los países miembros, ya que no, por ejemplo, cuando había casos de cuotas antidumping o derechos compensatorios, era, era difícil atenderlos por lo mismo de que contaban solamente con una disposición general. Y esto también, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, al contar con una disposición para controversias para las inversiones extranjeras, claramente atraía a mayores inversionistas extranjeros para aportar al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El sistema de solución de controversias que tiene este tratado se basó en parte a las disposiciones establecidas por el Tratado de Libre Comercio. La solución de controversias en el marco del tratado estaba diseñada específicamente para la relación entre dos socios principales, que de hecho gran parte del incentivo para la solución de controversias autónoma fue el problema insoluble de la madera blanda. El Tratado de Libre Comercio sería el medio para poder resolver este conflicto. Y son tres los principales procesos de solución de controversias con los que cuenta el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El primero es el proceso de Estado a Estado, el capítulo que se encuentra en el capítulo 20 de este tratado. El segundo es el proceso de revisión de cuotas de antidumping y derechos compensatorios, se encuentra en el capítulo 19, y un mecanismo para la solución de controversias en materia de inversión, que se encuentra en el capítulo 11. Y mi compañera Catherine va a hablar un poco acerca de estos capítulos, el 20, 19 y el 11. El capítulo 20. Este capítulo se modeló de forma muy parecida al capítulo 18 del Tratado de Libre Comercio. Este se aplica a las controversias entre las partes, que son los estados, sobre la interpretación o aplicación del tratado, así como cuando una parte afirma que ha habido anulación o menoscabo de un beneficio que esperaba recibir bajo cualquier disposición del tratado. Si las consultas entre las partes no son exitosas, el asunto puede presentarse a una comisión de libre comercio, y a petición de una sola de las partes consultantes se podrá integrar un panel arbitral compuesto de 5 miembros. Cada parte contendiente elige 2 individuos ciudadanos de la otra parte contendiente, y ambos llegan a un acuerdo sobre la designación del presidente del panel, quien normalmente no será ciudadano de ninguna de las dos partes. A diferencia del Tratado de Libre Comercio, el Telecán tuvo que lidiar con la circunstancia de una tercera parte contratante, y por lo tanto el capítulo 20
contempla tanto la posibilidad de que las tres partes puedan estar implicadas en un conflicto común, como que la tercera parte pueda participar en las audiencias, incluyendo la oportunidad de presentar comunicaciones escritas y orales. Y el capítulo 20 estaba destinado a ser una mejora al capítulo 18 del Tratado de Libre Comercio. El proceso de selección inversa, según el cual cada parte elige a los ciudadanos de otra parte como miembros del panel, y la selección de un presidente que normalmente no será nacional de cualquiera de las partes involucradas en la controversia, fueron diseñados para eliminar cualquier sentimiento de parcialidad en los miembros del panel. Sin embargo, fundamentalmente el proceso sigue siendo el mismo. El capítulo 19. Este es esencialmente una transcripción del capítulo 19 del Tratado de Libre Comercio con algunas adaptaciones debido a la adición de México. Su contenido integra la posibilidad de reemplazar la revisión judicial de las resoluciones definitivas sobre cuotas antidumping y compensatorias por la revisión de un panel binacional. Para integrar este panel, cada parte señala 2 miembros y ambas acuerdan sobre un quinto. Posteriormente, los miembros del panel deciden entre ellos quién será el presidente, a diferencia del panel del capítulo 20, que incluye a un no nacional. El panel del capítulo 19 está compuesto solamente de ciudadanos de los estados miembros del Telecán. La función del panel binacional es determinar si la resolución final de la autoridad investigadora competente se hizo de conformidad con las disposiciones jurídicas en materia de cuotas antidumping y compensatorias de la parte importadora. En la toma de dicha determinación, el panel utiliza los criterios de revisión aplicables a la revisión judicial de la parte importadora. A pesar de que el proceso del capítulo 19 intentó reemplazar la revisión judicial doméstica, no logró hacerlo completamente. En cambio, un exportador podía, como alternativa a la revisión del panel binacional, buscar una revisión judicial bajo las leyes de la parte importadora sobre la determinación de cuotas antidumping y derechos compensatorios. Sin embargo, la elección de un tipo de compensación significa la exclusión de la otra. El artículo 238 del Código Fiscal Federal Mexicano fue elegido para proporcionar un estándar adecuado, aunque este dio lugar a algunas dificultades a la hora de aplicarse. El problema recaía en el hecho de que el artículo 238 fue originalmente creado como estándar para todas las decisiones administrativas en materia fiscal, y como resultado, los paneles binacionales tuvieron problemas al identificar un estándar específico que pudiera aplicarse a la determinación de cuotas antidumping y derechos compensatorios. Y por último, el capítulo 11 fue novedoso en el sentido de que era una forma temprana de proceso de solución de controversias en materia de inversión contenidas dentro de un amplio acuerdo regional de libre comercio. Las obligaciones básicas, como la nación más favorecida, el trato nacional, el estándar mínimo de trato y las obligaciones relacionadas a los requisitos de desempeño y de expropiación, aunque a menudo se encontraban redactadas de forma distinta en comunes a los acuerdos bilaterales de inversión de otras partes del mundo. Bajo las normas de este capítulo, como precondición para presentar una demanda, el inversionista extranjero debe tener una inversión en el territorio de la parte demandada del Telecán, y la misma puede ser hecha en nombre del mismo inversionista o de su inversión. A pesar de que no existe ningún requerimiento respecto a agotar los recursos antes de entablar una demanda, el inversionista debe renunciar a recurrir a las Cortes Nacionales de la parte demandada en el momento de presentarlo. Y los tribunales establecidos bajo el capítulo 11 del Telecán están compuestos de 3 panelistas, 2 elegidos por cada una de las partes y un tercer árbitro presidente, elegido por las partes contendientes, el inversionista y la parte demandada.
Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea. Primero que nada, quiero explicar que este tratado es un acuerdo comercial multilateral entre México y la Unión Europea, que está derivado del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre México y la Comunidad Europea. Evolución del comercio bilateral. A partir de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea, el 1 de julio de 2000, los intercambios comerciales entre México y la Unión Europea han presentado particular dinamismo. En 1999, un año previo a la entrada en vigor del acuerdo, el comercio bilateral registró 18.4 mil millones de dólares. Para 2007, estos intercambios, según cifras de importación de ambas partes, rebasaron los 48 mil millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 162%. Importaciones mexicanas provenientes de la Unión Europea. Una revisión de los sectores en los que se concentran las compras mexicanas de productos comunitarios demuestra, con excepción del caso de los vehículos y los farmacéuticos, que las principales adquisiciones de México en la Unión Europea son los insumos y no bienes de consumo. En 1999 a 2007, las importaciones mexicanas provenientes de la Unión Europea aumentaron a una tasa anual del 12.6% en promedio. Para esto, las ventas comunitarias a México registraron un crecimiento en prácticamente todos los sectores. Lo anterior nos indica que México está aprovechando su posición geográfica estratégica para utilizarla como una plataforma de exportación al mercado estadounidense. Las empresas comunitarias establecidas en México importan insumos de la Unión Europea para después transformarlos en bienes terminados y en muchos de los casos los exportan al mercado estadounidense. Este proceso productivo genera inversión en México, que eso también nos beneficia porque produce empleos. Aquí como comentario a mí me gustaría agregar que, como dijo nuestra compañera, México tiene que aprovechar su posición geográfica y de una forma estratégica utilizarla para ya sea exportar más al mercado estadounidense o también a la Unión Europea, ya que contamos con una tierra muy rica en producto, por ejemplo, el producto agrícola, o también en lo que es el producto, el petróleo crudo, que aquí en México es donde se lleva el proceso. Bueno, somos un país rico en petróleo y sobre todo aquí en Costa Rica, que es donde se lleva el proceso de primero la búsqueda, la perforación, la producción y la distribución, que es el trabajo que hace Pemex. Y es importante mencionar que definitivamente México es un país con una posición estratégica y posición geográfica estratégica bastante favorable para poder salir adelante. La inversión de la Unión Europea en México a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea. Y bueno, es que la Unión Europea es la segunda fuente de inversión extranjera directa en México, esta única superada por Estados Unidos. La inversión comunitaria acumulada de 1999 a junio de 2008 alcanzó 67.7 mil millones de dólares, lo que representó el 34% del total captado por México en ese periodo. Y como dato quería añadir que los principales inversionistas europeos son España, Alemania, Países Bajos, Bélgica y Reino Unido. También estos se concentran en los sectores automotrices, aeroespaciales, de bebidas y farmacéuticas. La solución de diferencias comerciales es una de las actividades básicas de la OMC. Esta se plantea una diferencia cuando un gobierno miembro
considera que otro gobierno miembro está infringiendo un acuerdo o un compromiso que ha contraído en el marco de la OMC. Y aquí pues el proceso de solución tiene 3 etapas principales. La primera es que consulta entre las partes. La segunda es vía jurisdiccional por parte de los grupos espaciales y en su caso el órgano de apelación. Y tercero es la aplicación de la resolución que incluye la posibilidad de adoptar contramedidas si la parte vencida no cumple con la resolución. Y el objetivo es que los miembros resuelvan las diferencias entre ellos. Esto con los acuerdos de la OMC. En consecuencia, las consultas bilaterales entre las partes son la primera etapa del sistema formal de solución de diferencias. Estas consultas dan a las partes la oportunidad de debatir la cuestión y encontrar una solución satisfactoria sin recurrir al litigio. Y antes de iniciar las consultas, los miembros deben reflexionar sobre la utilidad de actuar al amparo del sistema de solución de diferencias, puesto que el objetivo del mecanismo de solución de diferencias es hallar una solución positiva a las diferencias. Bueno, y para concluir, nosotros le podemos mencionar a ustedes, audiencia, que es muy importante las soluciones de controversias siempre en los tratados de libre comercio, ya que evidentemente las partes que están conformadas por tanto ya sea una parte como la otra, en este caso vimos nosotros que era el Telecán, que es Estados Unidos, Canadá y México, y el Tratado de la Unión Europea junto con México. Es importante siempre tener una solución debido a los problemas que se pueden efectuar en el comercio internacional. ¿A qué me refiero con estas controversias? Como ustedes saben, el mundo se rige con una cierta cantidad monetaria que es el que genera el PIB, que es el Producto Interno Bruto de cada país. Evidentemente, cada país quiere tener lo mejor para su ciudadanía. Entonces, por lo mismo de las cantidades monetarias se puede ver una pequeña controversia o a lo mejor en el sistema de medio de transporte. Esto más que nada se puede generalizar en que siempre es importante tener a todas las partes de un contrato, porque un tratado de libre comercio es un contrato, a mantener ambas partes en la mejor manera, estando relativamente, voy a decir esta palabra, contentas con el tratado. Por ejemplo, lo que dijo mi compañero Brian y mi compañero Jorge y Catherine, que el primer ingreso de México para nuestro Producto Interno Bruto es Estados Unidos y Canadá, el Telecán, que ahora es TEMEC, y el de la Unión Europea es nuestro segundo ingreso más fuerte. Así que es muy importante nosotros tener una buena relación y generar las controversias lo más rápido posible. ¿Con qué? Con las normas, con las leyes y los artículos que nos establecen para así tener una mejor comunicación y así poder crecer ambos y ser un país en busca de ser un primer mundista. Entonces, es muy importante mencionar eso y por nuestra parte les agradecemos su atención y muchas gracias por prestarnos atención. Sí, gracias por vernos.